presencia de vecinos y de periodistas, incluyendo algunos desde el observatorio, de larga trayectoria como Elena, que además de vecina es periodista, y como aquí nuestro amigo. Me encargaron no hacer denuncias específicas, sino dar un punto de vista de carácter más general sobre el tema, y eso es lo que voy a hacer. Creemos que hay que definirse frente a esta avalancha descontrolada de construcciones en la Ciudad de México, de construcciones realizadas con la complacencia, si no es que con la complicidad de las autoridades del gobierno central y de algunos gobiernos delegacionales. Hay que detener este cártel inmobiliario porque esto, pensamos, es una cuestión de soberanía. Y trataré de explicar por qué es una cuestión de soberanía. Nos da la impresión de que cuando llegan a un cargo, los políticos del común, la mayoría de los políticos, la primera pregunta que se hacen es ¿qué puedo vender? Desde esta posición que ahora ocupo, ¿qué puedo vender? ¿Qué puedo privatizar? El primer interrogante es ¿qué negocios puedo favorecer desde mi puesto? ¿Qué bienes, pues, puedo vender, puedo privatizar? Así, desde el gobierno federal se venden los recursos del subsuelo, se venden las empresas estratégicas del Estado, se vende o se renta la banda electromagnética, y desde el gobierno de la ciudad se venden las calles, se venden los parques, se vende la prestación de servicios públicos. El actual gobierno, el gobierno de Mancera, está administrando la ciudad como si fuera un negocio. En el uso de los terrenos es el cártel inmobiliario, no los vecinos, el que hace y deshace. Con el argumento de que el presupuesto no alcanza, y ciertamente no alcanza, y se requieren inversiones, entonces se habla de inversiones público-privadas. Y de esta manera los servicios públicos se van volviendo negocios, servicios privados. Una empresa, lo sabemos todos, nos manda los recibos del agua. Quizás, probablemente la Constitución, nuestra nueva Constitución, no va a permitir que se privatice el servicio, pero empezar por privatizar la distribución de los recibos es ya una señal de alarma. En otros casos, las cuestiones están avanzando más. Otra empresa privada nos hace multas por infracciones de tránsito, otra empresa privada lucra con los taxímetros, otras empresas privadas nos cobran por circular viaductos de cuota, otras empresas privadas montan espectáculos en las plazas públicas. La lógica la conocemos y es perversa. Pongamos un par de ejemplos. Yo te cedo la franja de la avenida Chapultepec y tú pones las tiendas y los restaurantes. Y la otra también muy reciente. Yo te cedo una parte de la tercera sección del bosque de Chapultepec y tú me vas a podar los arbolitos y vas a recoger las hojas. Lo más grave, sin embargo, por su escala, por su impacto, es la entrega de la ciudad al pulpo inmobiliario. Es la carta blanca del jefe de gobierno a la mafia de los constructores de edificios para vivienda y de plazas comerciales. Están llenando la ciudad de malls y de casas de departamentos. Ya lo dijo Federico, pasando por encima de los reglamentos y sin tomar en cuenta el impacto de las construcciones sobre los saturados servicios y la tranquilidad de los vecinos. Y los vecinos, y es un ejemplo de esto, los vecinos protestan, protestamos, los vecinos denuncian, denunciamos, nos amparamos, tomamos las calles. Porque la ciudad pertenece a quienes aquí vivimos y la ciudad, y lo decimos, no está en venta. Los espacios de la ciudad y su infraestructura son para ser habitados, no para lucrar con ellos. Esta es la razón por la que el Congreso, del que deberá salir nuestra Constitución, está peleando, por ejemplo, el contenido del artículo 21, y hay que ser cuidadosos, en donde se establece a quién corresponde definir los cambios de uso del suelo. Pero, y con esto voy terminando, lo que está en el fondo de esta batalla vecinal, de esta batalla legislativa, no es solo la habitabilidad de la ciudad, es también, repito, la soberanía de los citadinos, de los chilangos, el poder de decisión que sobre este territorio debiéramos tener quienes en él vivimos. Soberanía es el derecho de un pueblo a decidir su destino, de todo un pueblo, pero también lo puede ser de un barrio, de una delegación. Y cuando los gobiernos que les asignamos gestionar y manejar esta soberanía privatizan servicios, privatizan espacios, privatizan bienes comunes, lo que están haciendo en el fondo es ceder soberanía. Lo que están haciendo en el fondo es poner nuestro futuro en manos de intereses particulares. Esto ya pasó y sigue pasando
en el país cuando los gobiernos neoliberales entregaron los recursos naturales en las industrias estratégicas, renunciando a la conducción de la economía. Y ahora tenemos un gobierno, el gobierno de Trump, que nos amenaza y estamos desarmados. No tenemos las palancas soberanas que nos permitirían resistir adecuadamente. O el caso más reciente, tenemos el problema del precio de la gasolina, el precio de los combustibles, que la gente del común no puede pagar. Y la cascada de elevaciones de precios que van a venir por el aumento del precio de la gasolina. Y el gobierno ciertamente está amarrado, no solo no tiene voluntad, está realmente amarrado, porque ha entregado el petróleo, porque ha desmantelado Pemex. No tiene la posibilidad efectiva de hacerlo cuando se lo exigimos. Entonces hay un problema de soberanía nacional, pero hay también un problema de soberanía de las entidades de la República, las entidades federativas y de la nuestra, y hay un problema de soberanía, ¿por qué no?, de las delegaciones y de los barrios. Está pasando esto en esta ciudad y no debiéramos permitirlo. El actual gobierno, el gobierno de Mancera, está cediendo soberanía, está cediendo el control sobre los recursos vitales y mecanismos estratégicos que mantienen funcionando la ciudad. Si no lo detenemos ahora, frente a una crisis o a una amenaza grave, no tendremos con qué responder. Y algo que ya es evidente, porque por eso estamos aquí. La salida está en los ciudadanos, la salida está en el poder ciudadano, que tiene que ver con la elección, ciertamente, de quienes van a gobernarnos, pero también con la participación cotidiana en los asuntos públicos, en los asuntos que incumben a mi barrio, a los que incumben a mi callejón, a los que incumben a mi delegación, a mi ciudad, a mi país, al mundo. La participación de los ciudadanos es la clave, y un observatorio ciudadano como el nuestro de Coyoacán, en el que ahora están ampliándose a muchos otros que no vivimos necesariamente en Coyoacán, es parte de este activismo ciudadano. Gracias. Muy bien.